El año 2024 ha estado marcado por muchas voces proféticas, incluidas las de la Biblia, que prevén un tiempo de desafíos y trastornos importantes. El mundo está al borde de enfrentar una multitud de temores e incertidumbres, con un futuro que parece envuelto en oscuridad. Pero, ¿qué dice exactamente la Biblia sobre este sombrío panorama? ¿Nos estamos acercando al fin de los días como algunos han predicho? Para comprenderlo mejor, profundicemos en 10 profecías que pronto se desarrollarán, arrojando luz sobre lo que podría deparar el futuro. La profecía del último Papa. Entre las predicciones más intrigantes se encuentra la profecía de San Malaquías, quien previó que solo un papa más sucedería a Benedicto XVI. Esta profecía, revelada por primera vez en 1139, se produjo cuando San Malaquías se embarcó en una peregrinación a Roma. Durante este viaje, al llegar a la ciudad eterna, se desplomó y comenzó a recitar versos en latín, cada uno de los cuales predijo el destino del papado. Durante más de 300 años, la Iglesia Católica suprimió estas revelaciones, pero hasta el día de hoy, alrededor del 90% de las profecías de San Malaquías han sido notablemente precisas, desarrollándose en un orden preciso con 112 lemas en latín, cada uno correspondiente a un papa. Sin embargo, la predicción para el papa final es particularmente inquietante. El lema final de San Malaquías se refiere a un papa que liderará durante una época de intensa tribulación, lo que señalará el fin del mundo. Según sus crípticas palabras, el 112º papa marcaría el comienzo de una era de grandes dificultades y, después de su papado, se produciría la destrucción de Roma, la ciudad de las 7 colinas. El papa actual, Francisco, es considerado el 112º, después de Benedicto XVI, el 111º. Las escalofriantes palabras de San Malaquías apuntan a un futuro en el que, Pedro el Romano, apacentará a su rebaño en medio de tribulaciones y la ciudad de Roma será destruida, lo que señalará el fin del mundo. La profecía bíblica sobre la destrucción de Roma. Este tema de la destrucción se repite en la Biblia, particularmente en Apocalipsis 17, que habla de la bestia de Babilonia, sentada sobre las 7 montañas, lo que muchos interpretan como una referencia a Roma. La Biblia predice que esto sucederá durante la Gran Tribulación, en el momento de la batalla de Armagedón, cuando las fuerzas del mal convergerán. En este punto crucial de la historia, el Papa en el cargo durante el ascenso del Anticristo forjará una alianza con él y asumirá el papel del falso profeta, extraviando a muchos. Las profecías sobre la destrucción de Roma y el ascenso del Anticristo pintan un cuadro premonitorio del futuro. El Papa Benedicto y el Olivo. La profecía de San Malaquías también incluye una mención significativa del Papa Benedicto XVI, a quien se hace referencia como Gloria o la gloria del olivo. El olivo es un símbolo de paz y reconciliación, y el papado de Benedicto estuvo marcado por los esfuerzos hacia la unidad. La Orden de San Benito, también conocida como los olivetanos, refuerza aún más la conexión con esta profecía. Con las predicciones de un último papa, muchos han especulado que la profecía de Pedro el Romano podría alinearse con el Papa Francisco, el actual pontífice. ¿Podría ser el último? Y, según algunos libros de profecías católicas, ¿podría ser también el falso profeta sobre el que advierte la tradición? Estas preguntas siguen sin respuesta mientras miramos hacia el futuro. Curiosamente, el propio Vaticano a menudo se interpreta como la colina de los adivinos y adivinos, lo que añade aún más un aire de misterio a estas profecías. Las crípticas palabras de San Malaquías siguen siendo una fuente de intriga, ofreciendo una visión de un futuro moldeado por poderosas fuerzas espirituales e históricas. Un rey real inesperado. En cuanto a otras profecías, el astrólogo del siglo XVI Nostradamus también ha dejado una serie de predicciones que parecen inquietantemente relevantes hoy en día. Una de sus predicciones más notables apunta a una crisis importante para el rey Carlos de Gran Bretaña, quien, en 2024, se enfrentará a un diagnóstico de salud complicado tras su batalla contra el cáncer. Se ha especulado sobre si el rey podría dimitir, ya sea por sus problemas de salud o por la presión de otras fuentes. El Palacio de Buckingham ha proporcionado detalles limitados sobre la naturaleza de su condición,
lo que ha alimentado tanto la preocupación como la especulación generalizada sobre lo que podría suceder a continuación. Se cree que Nostradamus, en su famosa obra Les Prophéties, predijo la caída de un monarca, incluida la posibilidad de abdicación o destitución forzosa. Esta predicción se alinea con los acontecimientos actuales que rodean al rey Carlos, especialmente mientras lidia con problemas de salud que pueden afectar su capacidad para cumplir con sus deberes reales. Nostradamus también habló del surgimiento de un sucesor inesperado, una figura que inicialmente podría no llevar las marcas de un monarca típico. Las posibles implicaciones de estas profecías plantean numerosas preguntas sobre el futuro de la monarquía británica y su liderazgo. Además, las predicciones anteriores de Nostradamus, como la muerte de la reina Isabel II, resultaron notablemente precisas, lo que agregó más credibilidad a sus visiones del futuro. Su predicción de que un rey de las islas sería derrocado y reemplazado por una figura inesperada ha llevado a muchos a preguntarse si el príncipe Harry, a pesar de su distancia de los deberes reales, podría desempeñar un papel clave en el futuro de la monarquía británica. Sin embargo, aún está por verse cómo se desarrollará esto. El poder de la humanidad para autodestruirse. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 22, Jesús ofrece una visión aleccionadora de las terribles circunstancias que enfrentará la humanidad en el período previo a su segunda venida. Advierte que, a menos que se acorte el tiempo de estas pruebas, ningún ser vivo podría sobrevivir. Pero por el bien de los elegidos de Dios, Él promete que este sufrimiento ciertamente se acortará. Esta profunda declaración es parte del mensaje más amplio que trajo Jesús, la buena noticia del reino de Dios. Aunque ciertos pasajes proféticos pueden parecer oscuros o inquietantes, es vital recordar que el enfoque último de la profecía bíblica es la esperanza y la promesa del venidero reino de Dios. Esta visión profética de Mateo 2:4-2:2 revela una verdad crucial. Si no ocurre la intervención divina, la raza humana está en camino a la extinción. La alarmante realidad es que la humanidad solo ha tenido los medios para aniquilarse a sí misma durante poco más de medio siglo. El desarrollo y almacenamiento de bombas de hidrógeno por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría marcó el comienzo de una nueva era de amenaza existencial, la destrucción mutua asegurada. En ese momento, solo 3 naciones tenían poder nuclear. Sin embargo, a mediados de la década de 1960, Francia y China se unieron a las filas, y hoy, más de 8 países poseen armas nucleares, y el número sigue creciendo, particularmente en el volátil Medio Oriente. Cuanto más naciones posean capacidades nucleares, mayor será la probabilidad de que estas armas se utilicen con fines destructivos. A medida que aumentan las tensiones mundiales, en particular con Rusia y China haciendo alarde cada vez más de su poderío militar, el temor de un retorno a los enfrentamientos de la era de la Guerra Fría se vuelve cada vez más real. En medio de estas perspectivas nefastas, sigue existiendo una promesa tranquilizadora para los cristianos: Jesucristo intervendrá finalmente para impedir la aniquilación de la humanidad. Esta profecía de intervención divina solo podría cumplirse una vez que la humanidad adquiriera el potencial de autoextinción mediante armas de destrucción masiva, una realidad que hoy enfrentamos en la era moderna. El mundo está atravesando un gran cambio. Además de estas terribles advertencias, el profeta Nostradamus del siglo XVI también previó un futuro turbulento para el año 2024. Sus profecías, publicadas en 1555, predijeron un malestar mundial generalizado, que incluía conflictos en aumento, conflictos geopolíticos, guerras en el mar y desafíos significativos dentro de las familias reales, en particular con respecto a la monarquía británica. Sin embargo, la preocupación más urgente de Nostradamus parece ser la naturaleza misma, ya que predijo que los desastres relacionados con el clima se convertirían en una gran crisis en 2024. Según sus versos en Les Prophéties, las condiciones ambientales ya duras empeorarían, con una frecuencia e intensidad cada vez mayores de fenómenos meteorológicos extremos. El vidente francés previó que la Tierra se secaría, solo para ser abrumada por inundaciones repentinas. En esencia, su profecía refleja un empeoramiento dramático de la situación climática que ya estamos presenciando hoy.
El calor extremo, los incendios forestales, las sequías y las tormentas poderosas son cada vez más frecuentes, a medida que el calentamiento global sigue afectando al planeta. Si bien la Biblia no menciona explícitamente el cambio climático ni el calentamiento global, sí describe un mundo que eventualmente será consumido por el fuego, lo que podría verse como un reflejo simbólico de cuán peligrosamente cerca estamos de alcanzar un punto de inflexión en el declive ecológico de la Tierra. 2 Pedro 3 y 10 de la madrugada ofrece una advertencia impactante. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Los cielos desaparecerán con un estruendo, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todo lo que hay en ella quedará al descubierto. Este pasaje habla de un tiempo en el que Dios destruirá el mundo actual tal como lo conocemos, reemplazándolo por nuevos cielos y una nueva tierra. Dada esta promesa futura, uno podría preguntarse cuánto esfuerzo se debe dedicar a salvar un planeta que Dios en última instancia planea renovar, uno mucho más hermoso y perfecto que todo lo que podemos imaginar actualmente. La profecía de Nostradamus parece estar en línea con las advertencias científicas modernas sobre el cambio climático, particularmente en 2024. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos ha pronosticado recientemente una probabilidad entre 3 de que 2024 supere a 2023 como el año más cálido registrado, con una probabilidad del 99% de que se ubique entre los 5 años más cálidos de la historia. Esta proyección está impulsada por los efectos actuales del calentamiento global, causado principalmente por la quema de combustibles fósiles, y el patrón climático emergente de El Niño. Estos factores, junto con una variedad de fenómenos naturales, ya han provocado importantes alteraciones climáticas en todo el mundo, que van desde tormentas de nieve en América del Norte y erupciones volcánicas en Islandia, hasta densa niebla y olas de frío récord que han causado caídas dramáticas de temperatura en la India. Estos incidentes sirven como un duro recordatorio de la dura realidad que enfrenta el mundo en este momento crítico de la historia. A medida que estas profecías y advertencias se despliegan ante nosotros, está claro que la humanidad se encuentra en una encrucijada. Ya sea por la amenaza de la autodestrucción o por los efectos devastadores del cambio climático, el futuro de la Tierra parece cada vez más incierto. Sin embargo, en medio de esta agitación, el mensaje de esperanza permanece: el reino de Dios está llegando, y su intervención traerá consigo un mundo nuevo, uno que estará más allá de todo lo que actualmente podemos imaginar. Cumplimiento de la profecía en tiempos recientes. Al examinar los acontecimientos que se están desarrollando en nuestro tiempo, se hace evidente que varios acontecimientos profetizados en la Biblia no podrían haber sucedido hasta la era reciente. El establecimiento del Estado de Israel en 1948 marcó un momento monumental en el cumplimiento de la profecía bíblica, al igual que el desarrollo de la bomba de hidrógeno por parte de las superpotencias en la década de 1950, que condujo a la era de la destrucción mutua asegurada. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la profecía se ha materializado de maneras que antes eran inimaginables. Destrucción y el regreso de Cristo. Hoy, la posibilidad misma de la destrucción global se cierne sobre nosotros, algo que Jesucristo previó cuando habló del fin de los tiempos. Sus palabras en Mateo 2:4-2:2, de que, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, apuntan al peligroso estado en el que se encuentra ahora la humanidad. Sin embargo, Jesús prometió que por el bien de los elegidos, el tiempo de tribulación sería acortado. Esto hace que sea aún más probable que nosotros, la generación actual, seamos testigos del cumplimiento final de la profecía, el regreso de Cristo y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Es una realidad humillante y estimulante que considerar. Podemos ser la generación que vea el evento más significativo en la historia de la humanidad, el regreso del Salvador. En Lucas 9:28 de la noche, Jesús ofrece esperanza en medio de la agitación. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esto no es solo una advertencia, es un faro de esperanza, un recordatorio de que después del sufrimiento, la redención está cerca. La misión a Marte y Nostradamus.
Aunque Michel de Nostradamus, más conocido como Nostradamus, pueda parecer una figura relegada al pasado lejano, sus profecías siguen captando la atención, en particular dada su extraña relevancia para los acontecimientos actuales. En sus escritos, Nostradamus predijo un fuego celestial que descendería sobre un edificio real, lo que indicaría la extinción de la luz de Marte. En 2024, predijo una falla de luz en Marte, un misterioso mensaje que ha provocado tanto intriga como preocupación. Este fuego celestial, como lo describió, coincidirá con el misterioso evento de que Marte pierda su luz, una predicción enigmática que ha sorprendido a muchos. Pero Nostradamus no es el único que hace predicciones sobre Marte. La serie animada Los Simpson también se aventuró en este territorio. En el episodio del 13 de marzo de 2016 titulado Las Crónicas Margellanas, Homer y su familia se embarcan en una misión espacial a Marte. Sin embargo, el giro del programa implica que Marge y Lisa llegan a Marte, pero no hasta 2051. Ya sea por coincidencia o por algo más, esto se alinea con las discusiones del mundo real sobre los viajes espaciales y la exploración de Marte. El plan de colonización de Marte de Elon Musk. Lo que nos lleva a los esfuerzos del mundo real de Elon Musk. Un empresario visionario, Musk ha sido franco sobre su ambición de ampliar los límites de la exploración espacial. ¿Su objetivo? Hacer que la vida humana sea multiplanetaria, con Marte como primer paso. Musk cree que sin cohetes reutilizables, colonizar Marte seguiría siendo un sueño inalcanzable. Con los avances en el cohete Starship de SpaceX, Musk ha expresado una creciente confianza en que una ciudad en Marte podría convertirse en realidad. Musk ha proyectado que los humanos podrían estar en Marte para 2024, y que la primera misión tripulada probablemente aterrice en 2025. Su objetivo es construir una flota de 1000 naves espaciales durante la próxima década, capaces de enviar hasta 1 millón de personas a Marte para 2050. En su opinión, la colonización de Marte representa el logro más monumental de la historia de la humanidad. ¿Podríamos estar al borde de una era en la que los viajes interplanetarios sean tan comunes como los vuelos internacionales? Tal vez para 2051, Marte albergue ciudades prósperas, cumpliendo la profecía lúdica de los Simpsons y consolidando aún más el lugar de Musk en la historia como el arquitecto del futuro de la humanidad en el espacio. La búsqueda de los orígenes y los viajes espaciales. Al contemplar estas ambiciosas misiones espaciales y la búsqueda de vida más allá de la Tierra, surgen varias preguntas. ¿Por qué estamos tan decididos a alcanzar las estrellas? ¿Por qué gastamos vastos recursos e inmensa energía tratando de desentrañar los misterios de otros planetas, particularmente Marte? ¿Será que, en el fondo, estamos tratando de encontrar nuestros orígenes, o quizás, tratando de demostrar que los orígenes presentados en la Biblia son de alguna manera incorrectos? La búsqueda para explorar nuevos mundos es un esfuerzo monumental, pero al hacerlo, muchos pasan por alto la verdad más grande de todas. La segunda venida de Cristo es inminente, y cuando regrese, no solo restaurará la tierra, sino que transformará todo el universo. En el nuevo reino, exploraremos mundos más allá de Marte, tal vez incluso galaxias aún no descubiertas, como reyes y sacerdotes bajo el reinado eterno de Cristo. Este es el verdadero destino que aguarda a quienes tienen fe. Trabajo por hacer. Si bien la exploración espacial y los avances tecnológicos dan lugar a debates fascinantes, todavía hay mucho trabajo por hacer aquí en la Tierra. La gente de todo el mundo vive vidas sin la esperanza de Cristo. Como cristianos, es nuestro deber compartir las buenas noticias de su reino venidero y vivir como si realmente creyéramos que Cristo regresará pronto. Como nos recuerda el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4, 1-2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Nuestro llamado es claro, difundir el mensaje de salvación y preparar al mundo para el regreso del Rey. Cura para el cáncer. En otra predicción sorprendente, los místicos previeron que este año verían avances en la lucha contra enfermedades como el Alzheimer y el cáncer. Esto puede parecer increíble, pero los rápidos avances en la ciencia médica hacen que tales milagros sean plausibles.
El presidente ruso, Vladimir Putin, reveló recientemente que los científicos rusos están a punto de desarrollar una vacuna contra el cáncer. Aunque no especificó qué tipos de cáncer estarían dirigidos, sus palabras indican un progreso significativo en la lucha contra esta devastadora enfermedad. En el Reino Unido, se está desarrollando una vacuna basada en ADN para el cáncer de pulmón, con fondos asignados para 2 años de investigación y la producción de dosis iniciales. Esto representa un faro de esperanza para los pacientes de cáncer en todo el mundo, ofreciendo la posibilidad de una cura al alcance de la mano. El año 2024 podría muy bien ser el año en que esta profecía se cumpla, trayendo luz y esperanza a millones de personas afectadas por el cáncer. Mientras nos encontramos al borde de desarrollos tan monumentales, ya sea en la exploración espacial o en la medicina, está claro que vivimos en una época de profecías cumplidas. Y aunque el futuro sigue siendo incierto, una cosa es segura: el regreso de Cristo se acerca, y cuando Él venga, hará nuevas todas las cosas. Hasta entonces, sigamos trabajando, compartiendo las buenas noticias y viviendo con anticipación al reino que está por venir. Restablecimiento de una patria judía en Oriente Medio. El foco geopolítico de los acontecimientos del fin de los tiempos se centra en Jerusalén, a menudo llamada la Tierra Santa. En Lucas 21, que es paralelo a Mateo 24, Jesús habló en detalle sobre el futuro de Jerusalén y su papel fundamental en los acontecimientos que conducirían a su regreso. Cuando sus discípulos preguntaron: «Maestro, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder?», la respuesta de Jesús reveló que Jerusalén sería el punto focal de los trastornos políticos y militares que precederían a su segunda venida. Él advirtió que cuando Jerusalén está rodeada de ejércitos, su desolación está cerca. Durante gran parte de la historia, Jerusalén ha sido una ciudad por la que han luchado y controlado varios imperios. Desde 1517 hasta principios del siglo XX, la ciudad permaneció relativamente pacífica bajo el dominio otomano, con los judíos viviendo como minoría. Sin embargo, el siglo XX vio cambios significativos, especialmente con el establecimiento del Estado moderno de Israel en 1948. Este evento, que parecía imposible hace apenas un siglo, fue un paso crucial hacia el cumplimiento de la profecía bíblica sobre la restauración de una patria judía en la tierra de Israel. La profecía de Zacarías. Zacarías, un profeta del Antiguo Testamento que vivió más de 500 años antes de Cristo, proporcionó ideas clave sobre los eventos que rodearon la segunda venida del Mesías. En Zacarías 12, 2-3, Dios describe cómo Él hará de Jerusalén una copa de embriaguez para las naciones circundantes, una metáfora de la confusión y el conflicto que surgirían como resultado de la importancia central de la ciudad. El profeta predijo que las naciones vendrían contra Jerusalén, pero al final, Dios intervendría. En Zacarías 12:9 está escrito: «En aquel día procuraré destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén». Esta profecía, como otras del libro, no habla de acontecimientos antiguos, sino del futuro, inmediatamente antes del regreso de Cristo. En Zacarías 14, Dios describe un momento en el que las naciones se reunirán contra Jerusalén, y Jesús mismo regresará para luchar por su pueblo. La profecía del día del Señor. Zacarías también predice un día de ajuste de cuentas, conocido como el Día del Señor, cuando Jerusalén enfrentará un intenso sufrimiento. La ciudad será capturada, saqueada, y sus habitantes enfrentarán inmensas dificultades. Pero en medio de este tumulto, Dios intervendrá. Reunirá a todas las naciones para luchar contra la ciudad, y luego sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, partiéndolo en dos. Esto marca el comienzo de la fase final de la profecía, el regreso de Cristo, quien establecerá su reinado sobre toda la tierra. En ese momento, las naciones que se opusieron a Jerusalén deberán adorar al Rey, Jesucristo, en Jerusalén. Este es un poderoso recordatorio de que el plan de Dios para el mundo se hará realidad y su gobierno se establecerá, trayendo paz y justicia. Los profetas judíos y el fin de los tiempos. Las profecías de Zacarías no son aisladas, sino parte de una narrativa más grande entretejida a lo largo de las escrituras hebreas. Otro profeta clave, Daniel, escribió sobre el fin de los tiempos mientras vivía en Babilonia durante el cautiverio judío.
La profecía de Daniel, en particular sobre el cese de los sacrificios diarios, señala la necesidad de que los judíos tuvieran control sobre Jerusalén antes del regreso de Cristo. Este es un detalle significativo porque requiere la reconstrucción del templo judío y la reinstitución de los sacrificios, un desarrollo que parecía imposible hace un siglo. Hasta 1948, no había una entidad política judía independiente en el Medio Oriente, y la idea de una patria judía era un sueño lejano. Sin embargo, después de siglos de dispersión tras las conquistas romanas, el establecimiento de Israel en 1948 marcó el cumplimiento de una profecía clave. El establecimiento de esta patria, después de que los británicos tomaran el control de Jerusalén en 1917, fue un paso crucial hacia la restauración de la soberanía judía sobre la tierra, y sigue siendo un aspecto vital de la profecía bíblica en la actualidad. La profanación del templo y el gobierno judío. La profanación histórica del templo judío bajo el rey sirio Antíoco Epífanes en el siglo II a.C. fue un acontecimiento significativo en la historia judía. Sin embargo, Jesús confirmó que este no sería el cumplimiento final de la profecía, sugiriendo que un acontecimiento futuro que implicaría la profanación del templo precedería a su regreso. Esto significa que, antes del regreso de Cristo, el gobierno judío sobre Jerusalén debe ser restaurado y el templo debe ser reconstruido. Dado que Jerusalén estuvo bajo control extranjero durante tantos siglos, tales acontecimientos parecían inimaginables hasta el siglo XX, cuando se restableció el Estado judío. El Evangelio predicado a todas las naciones. Jesús también predijo que antes de que llegue el fin, el Evangelio del Reino será predicado a todas las naciones como testimonio. Este mensaje, que anuncia la venida del reino de Dios, alguna vez estuvo confinado a unas pocas regiones, pero comenzó a difundirse globalmente con el surgimiento de los pueblos de habla inglesa y la llegada de la imprenta, la radio y la televisión. Después de la Segunda Guerra Mundial, la proliferación de los medios de comunicación hizo posible la difusión del Evangelio a millones de personas en todo el mundo. En las últimas décadas, Internet se ha convertido en una poderosa herramienta para difundir el mensaje de Cristo, trascendiendo barreras geográficas y políticas. Incluso en países donde la libertad religiosa está restringida, como China, muchas naciones islámicas y antiguos estados comunistas, el Evangelio sigue llegando a la gente por diversos medios. El cumplimiento de esta profecía sigue desarrollándose, y aunque todavía hay países donde el Evangelio está suprimido, es evidente que el mensaje está llegando a más personas que nunca antes. Como prometió Jesús, el Evangelio será predicado a todas las naciones, y luego vendrá el fin. En conclusión, estamos presenciando el cumplimiento de las profecías bíblicas en nuestro tiempo, desde la restauración de una patria judía hasta la difusión del Evangelio por todo el mundo. Al mirar hacia el futuro, recordamos la soberanía de Dios y la certeza de que un día su reino se establecerá en la tierra, tal como Él ha prometido. Hasta entonces, la obra de difundir el Evangelio y prepararse para el regreso de Cristo continúa. Las comunicaciones mundiales instantáneas y los testigos finales de Dios. En el contexto de la profecía bíblica del fin de los tiempos, la era de la comunicación global instantánea ha hecho posible que muchas profecías se desarrollen de maneras que antes eran inimaginables. Uno de los aspectos más significativos de esta era moderna es la conciencia global de los desastres y las crisis, que se alinea estrechamente con las predicciones hechas por Jesús en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. En estas escrituras, él describió la creciente frecuencia y magnitud de las catástrofes que conducirían a un temor y confusión generalizados. La conciencia global de las catástrofes. En siglos pasados, las noticias de desastres naturales o provocados por el hombre podían tardar semanas, meses o incluso años en llegar a los rincones más distantes del mundo. La capacidad de vincular estos eventos en un contexto global simplemente no existía. En el siglo XX, a medida que crecían los medios de comunicación de masas, como los periódicos y la radio, se hizo más fácil informar y rastrear estos sucesos. Sin embargo, incluso entonces, el flujo de información todavía era limitado en comparación con el alcance instantáneo y global que tenemos hoy. La llegada de la televisión por satélite, los dispositivos portátiles e Internet ha revolucionado la forma en que se difunde la información.
Ahora, con un teléfono inteligente o una computadora, las noticias se pueden compartir en todo el mundo en cuestión de minutos. La conciencia global de los desastres y los trastornos políticos, descrita por Jesús, es ahora una realidad cotidiana. El auge de la cobertura de noticias las 24 horas del día, los 7 días de la semana, garantiza que las personas de todo el mundo estén al tanto de los eventos catastróficos al instante, lo que hace que el miedo y la reacción de los que habló él sean más identificables en nuestro tiempo. Este alcance global también se alinea con la profecía de Apocalipsis 11, donde el mundo entero presencia la muerte de los 2 testigos de Dios. Los cuerpos de los testigos yacerán en las calles de Jerusalén, y personas de pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cuerpos durante 3 días y medio. Esta era una profecía difícil de comprender, ya que una visibilidad tan amplia era imposible en épocas anteriores. Sin embargo, con las tecnologías de comunicación modernas, este evento podría desarrollarse ahora exactamente como se describe, ya que el mundo entero podría ver la trágica escena. Los 2 testigos. En Apocalipsis 11 se presentan 2 testigos que entregarán el mensaje final de Dios al mundo durante los últimos 3 años y medio antes del regreso de Cristo. Estas figuras, que recuerdan a los profetas del Antiguo Testamento como Elías y Eliseo, tendrán la autoridad de profetizar y realizar milagros. Su mensaje será de advertencia al mundo, llamando a la gente al arrepentimiento. La profecía explica que después de su testimonio, la bestia se levantará del abismo y los matará, dejando sus cuerpos expuestos en las calles. En el pasado, parecía imposible que el mundo presenciara un acontecimiento semejante simultáneamente. Pero en el mundo actual, con la rápida difusión de la información a través de la televisión, las redes sociales y la transmisión en directo, esta profecía se ha convertido en una realidad factible. Personas de todo el mundo podrán ver los cuerpos de estos testigos mientras yacen en capilla ardiente, un espectáculo que seguramente provocará conmoción y celebración entre quienes se oponen a su mensaje. El carácter público de sus muertes y la reacción mundial es una clara demostración de cómo se cumplirá la profecía en nuestra época. El Día del Señor. La Biblia también habla del Día del Señor, un tiempo de juicio y transformación. En 2 Pedro 3 y 10 de la madrugada, se predice que el día del Señor vendrá de repente, como un ladrón en la noche, cuando los cielos pasarán con gran estruendo y la tierra será consumida por el fuego. Este acontecimiento señala la destrucción del orden mundial actual, mientras Dios se prepara para crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo debemos considerar los esfuerzos por preservar el medio ambiente actual. Mientras la humanidad lucha con problemas contemporáneos como el cambio climático, la Biblia nos asegura que este mundo es temporal y que el plan final de Dios implica una creación nueva y perfecta. Aunque los cristianos están llamados a ser buenos administradores de la tierra, se reconoce que el plan de Dios trascenderá las luchas actuales del mundo. El cambio climático y las advertencias científicas. Las advertencias científicas modernas sobre el cambio climático parecen coincidir con algunas de las predicciones nefastas hechas tanto en las profecías como en los pronósticos científicos. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, ha advertido que 2024 podría ser uno de los años más calurosos registrados, con un 99% de probabilidades de que esté entre los 5 más calurosos. Esta predicción viene de la mano del aumento de las temperaturas globales, impulsado principalmente por actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, junto con fenómenos naturales como el patrón climático de El Niño. A medida que estos factores convergen, estamos siendo testigos de fenómenos meteorológicos más extremos, olas de calor, inundaciones, tormentas severas e incendios forestales, que ya están teniendo un impacto devastador en los ecosistemas y las sociedades humanas. Los efectos del cambio climático se están volviendo más evidentes y muchos científicos ahora lo ven como un problema urgente. Si bien la Biblia no menciona específicamente el cambio climático, la creciente gravedad de los desastres naturales y la creciente conciencia de la degradación ambiental parecen estar en línea con las profecías sobre la destrucción final de la Tierra y las señales que conducen al regreso de Cristo.
En conclusión, los avances en la comunicación global, la creciente frecuencia de los desastres naturales y provocados por el hombre y las crecientes preocupaciones ambientales parecen estar en línea con las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. El panorama tecnológico del siglo XXI hace posible que las personas sean testigos del cumplimiento de eventos que alguna vez se consideraron inimaginables. Estos avances nos recuerdan que estamos viviendo en una era única, una que pronto puede presenciar el cumplimiento del plan final de Dios para el mundo.